Qué delicado, ¿no? Con todas, buenas tardes con todas y con todos. Bienvenido al seminario sobre la Agenda Joven para el Bicentenario y las políticas públicas para su implementación. En esta actividad van a participar Paul Lescano del Colegio Piura, Milagros López, Lisetti Neira, Evelyn Loaiza, Liliana Pizán y Roselyn Flores. Ellos están vinculados a diversas organizaciones juveniles y el que probablemente suma la edad de todos en este evento sobre juventud es el moderador de la sesión. O sea, el que... ¿Cómo se llama? El que acumula la cantidad de años y que los amigos dicen que es adolescente 2.0, por supuesto, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos. La agenda joven es un tema clave de la agenda pública y ha sido construida en un esfuerzo colectivo. Quizás vale la pena en esta entrada compartir brevemente pantalla para hacer una mirada rápida conjuntamente con todos sobre lo que contiene la agenda joven. Listo, aquí estamos, miércoles 22. La agenda joven es el resultado de un impulso hecho con las organizaciones juveniles, un proceso hecho en alianza con diversas organizaciones que incluyen a la Asamblea Nacional de Colegios, a los comités de transparencia y vigilancia, a los CONA, a la mesa de concertación, por supuesto, y que contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas, Transparencia, CENAJU, y del Jurado Nacional de Elecciones. Es importante señalar que esta agenda fue entregada en su momento a los partidos políticos en el marco de los procesos de diálogo que fueron patrocinados por el Jurado Nacional de Elecciones. La pandemia, y creo que ese es el punto de partida, un elemento clave en la reflexión, la pandemia del COVID-19 puso en evidencia las inequidades que se mantienen en nuestro país y que afectan las expectativas de desarrollo laboral, educativo y de salud del segmento joven de la población. Estos y otros problemas, como la preocupación por la crisis política, la corrupción, ¿no?, nos llevaron a generar mecanismos de diálogo y participación que permitió recoger voces de jóvenes, varones, mujeres, jóvenes de diversas orientaciones y diversas localidades del país, a través primero de una consulta virtual en la que participaron 3.733 adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años, para responder un cuestionario y para participar en talleres. 2.582 estuvieron respondiendo los cuestionarios y 1.250 en talleres, ¿no? En esta consulta se identificaron un conjunto de temas importantes y el orden de prioridad en los temas en respuestas múltiples puso por delante los temas de trabajo y empleo, salud mental, sexual e integral, educación, seguridad y protección contra violencia, corrupción, organización, participación social y política y cambio climático. Ustedes pueden ir viendo en la pantalla la cantidad de organizaciones sociales, de jóvenes que participaron en el proceso. Se registraron más de 500 organizaciones de jóvenes promovidas por ellos mismos o en alianza con otras organizaciones que han hecho de la causa de la juventud una causa con la que están comprometidos, ¿no? La agenda tiene varios temas, los menciono muy rápidamente y voy a hacer una breve presentación de cada uno después. Está el tema de trabajo y empleo, salud, educación, seguridad y protección contra la violencia, transparencia y lucha contra la corrupción, democracia y participación, inclusión y no discriminación, cambio climático, deportes, recreación y cultura. Estos fueron los temas que se mencionaron
funcionaron y recibieron diversos grados de respaldo. El más respaldado, digamos, fue el de trabajo y empleo, que fue destacado por más de la mitad de los participantes y las participantes en los procesos de consulta. Y de ahí para abajo, obviamente, salud mental, sexual e integral estaban también en las primeras prioridades con educación y otros. Vamos a pasar revista en algunos de los temas. Ustedes pueden ir mirando la pantalla, pero permítanme destacar. En el tema de empleo, de trabajo, empleo directo, la preocupación principal tiene que ver con las oportunidades de los jóvenes, ¿no? Para desarrollar emprendimientos, capacitación, ese es el marco de referencia, y allí lo que se ha planteado como medidas es el tema de que se reconozcan las prácticas profesionales como un componente de la experiencia laboral, se busca que el Ministerio de Trabajo, ¿no?, promueva, ¿no?, diversas modalidades formativas que vinculen, ¿no?, el proceso de formación con la participación en unidades económicas, sean del sector público o sector privado, fomentar una acción de promoción, promoción del empleo y de modalidades formativas para los jóvenes, el acceso a educación técnica, idiomas, herramientas digitales, ¿no?, como parte de este proceso de formación, el estímulo a las pequeñas y medianas empresas y MIPES para que acojan jóvenes, son parte de las medidas que han sido planteadas, incluyendo el tema del rol de las empresas públicas o privadas para contratar una cuota joven para garantizar la empleabilidad juvenil. Un segundo eje que, como hemos mencionado, tiene que ver con salud, y ahí las preocupaciones claves tienen que ver con el funcionamiento del primer nivel de atención para adolescentes, jóvenes, con participación y organización de la comunidad. Está el tema de la orientación y atención temprana de problemas de salud mental en adolescentes y jóvenes. Está el tema de la educación de jóvenes sobre las diversas opciones y servicios de ayuda que existen desde el Estado, las líneas de emergencia de consejería. Está el tema de vacunación de COVID. En el momento que se trabajó ya estaba el problema, pero no se había asumido el tema de la vacunación. Hoy día todavía hay segmentos de la población joven que todavía no han podido acceder a la vacuna. La implementación de servicios de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes. Recordemos que el segmento joven incluye el grupo de 15 a 18 años, ¿no?, que son parte de este grupo que requiere información, acceso a servicios, ¿no? Está el tema de educación, donde creo que todos hemos coincidido en que ha habido estos problemas con el acceso a la tecnología, las capacidades docentes, ¿no?, para operar en el uso de estas tecnologías. Están los temas del enfoque intercultural. Está también, por cierto, el tema del presupuesto en educación, que es insuficiente para llegar a niveles óptimos. Está el tema de las becas o los créditos para estudiantes en formación superior, ¿no? El cuarto tema identificado tiene que ver con seguridad y protección contra la violencia, la llamada de tener un marco protector más confiable, más seguro frente a la violencia sexual hacia adolescentes, la prestación de servicios permanentes 24 horas para atender a víctimas, estrategias de difusión sobre los servicios y de cómo actuar en caso de haber sido agredido, agredida, el tema de acciones que tengan eficacia para enfrentar los problemas de feminicidio, de violencia que afectan a diversos estamentos de la población joven, incluida los miembros de las comunidades LGTBI, y tener procesos legales adecuados, ¿no? Transparencia, lucha contra la corrupción, fue otro de los temas que fue priorizado, y aquí se destaca la importancia de la educación en valores cívicos para adolescentes y jóvenes, mayores filtros y formación ética de
funcionarios públicos, fortalecer la Contraloría, portales de transparencia de los sectores del Estado que funcionen además, que sean amigables, accesibles, que lo de gobierno abierto se promueva como condición para la participación ciudadana, ¿no? En este eje de participación se destaca la importancia del involucramiento de las y los jóvenes en la actividad política, con más educación política, con formación ciudadana, garantizar la participación de las organizaciones juveniles, el reconocimiento a nivel del gobierno nacional de la Anacodeju como espacio de articulación de las organizaciones juveniles y su representatividad en el país, la promoción de espacios de formación en ciudadanía, de participación política, de diálogo directo, en la capacitación y sensibilización a las autoridades, también para asumir con responsabilidad materias que tienen que ver con esta participación de los estamentos y donde se recoge el derecho también de las niñas y niños a ser interlocutores, ¿no? En términos también de democracia y participación está todo el tema del uso de la tecnología y los medios de comunicación para transparentar el gasto público, entre otros elementos de la gestión pública, poder usar esa información, desarrollar, por ejemplo, un programa nacional de liderazgo y ciudadanía que involucre a los estudiantes de instituciones de educación superior, la creación de programas de desarrollo juvenil para fortalecer organizativamente, pero fortalecer la educación, los valores, la conciencia ciudadana, trabajando de manera descentralizada. Las banderas de inclusión y no discriminación han sido parte de la agenda de los jóvenes del Bicentenario, fomentar espacios publicitarios sobre la cultura, las etnias existentes en el país, el reconocimiento de las organizaciones LGTBI, implementar políticas en el sector de educación, priorizando la voz de jóvenes de las etnias, priorizar el apoyo del Estado a adolescentes y jóvenes con discapacidad, un Estado que a través de las políticas públicas cuente con una infraestructura accesible para las personas con discapacidad, son parte de las banderas ciudadanas que las organizaciones de jóvenes han hecho suyos como parte de su agenda para los jóvenes, pero obviamente también para otros sectores de la población. Estamos viendo en estos días y estamos a puertas de recibir el informe del grupo internacional que hace el seguimiento de las políticas sobre cambio climático, y la urgencia de la situación está planteada, y de ahí que sea un punto primero el tema de desarrollar medidas para contrarrestar la contaminación ambiental del aire, el agua, el suelo, que contribuyen al calentamiento global, y proteger áreas naturales, enfrentar los problemas de deforestación que se están produciendo en el país y en el planeta, gestión integral de recursos, promover un voluntariado ambiental juvenil, son parte de las propuestas levantadas en la agenda, y no solamente para la juventud, sino jóvenes y adolescentes, ¿no? Participando en comisiones ambientales, municipales, regionales, son parte de las propuestas para impulsar esta protección del ambiente, construir ciudades sostenibles, ¿no? Mejorar los planes de gestión de riesgos. Este es otro tema clave que lo estamos viendo. Sabemos que nuestro país está en una zona con alto riesgo y un tercio de la población vive en Lima metropolitana, que es probablemente una de las zonas de mayor riesgo en varios sentidos para el país, desde el punto de vista de la gestión de riesgos, ¿no? Hay que fomentar entonces la participación para enfrentar los problemas vinculados al cambio climático, al calentamiento global, de los jóvenes en alianza con los pueblos indígenas y con las y los jóvenes de los pueblos originarios, ¿no? La gestión de recursos hídricos es un tema vital, en especial para la costa peruana, y más si es que tenemos un posible escenario de estrés hídrico que ya está, pero acentuado, ¿no? El tema de recreación y cultura es finalmente uno de los temas claves, de crear centros de formación para actividades deportivas, la de recreación y el deporte de alto rendimiento para adolescentes y jóvenes, ¿no? Hemos visto el rol que han tenido también las y los jóvenes
jóvenes en las Paralimpiadas, en los Juegos Paralímpicos. Creo que esto es una actividad que está en la agenda de las y los jóvenes, ¿no? Impulso de las políticas públicas son parte de los temas de la agenda joven, son parte de los temas de la agenda joven que tienen una profunda actualidad y demandan entonces una atención por parte del Estado, pero demandan también un movimiento juvenil organizado, con iniciativa, sosteniendo esta iniciativa en la interlocución con las autoridades locales, regionales, con la representación parlamentaria y también, obviamente, con los organismos nacionales. Esta es la agenda que se ha recogido con este trabajo hecho de manera conjunta con las organizaciones juveniles, sobre la que recogeremos opiniones, aportes, compromisos, cosas que no estuvieron incluidas y que desde la mirada de hoy día aparecen como relevantes a ser incorporadas. Este es el tema marco de esta sesión y yo quisiera dejar con ustedes a Paul para sus primeros comentarios. Paul, adelante, por favor. Muchas gracias por el pase, estimado Federico. Primero, bueno, asegurar si me escuchan. Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, primeramente agradecer a Dios por permitirnos estarnos acá conectados, poder discernir con todos ustedes, ¿no? Y con todos los jóvenes y las personas que estén conectadas en este espacio. Agradecer a la mesa de concertación de la lucha contra la pobreza, ¿no? Por el trabajo coordinado, a nuestros amigos de Anacoreju y a los diferentes presidentes y secretarios de los corejos de las diferentes regiones de nuestro país. Con respecto al tema que me ha tocado en este caso expresar, ¿no? En el tema de trabajo y empleabilidad, justamente hablando desde la región Piura, como presidente del Corejo, y participando en diferentes grupos de trabajo, mesas de diálogo, y como lo dijo el amigo Federico, ¿no? Que la mayor preocupación de los jóvenes es el tema de trabajo y empleabilidad, justamente por el tema de la coyuntura misma, ¿no? Hablando netamente del tema sanitario del contexto COVID, ¿no? Si bien la población joven, bueno, de 15 a 29 años no estaba dentro del grupo vulnerable por el tema del virus, pero sí nos atacó en el tema de lo que es la educación y el trabajo, pues sabemos que la mayoría de jóvenes eran empleados pues de cines, de restaurantes, de discotecas, de todos estos, se podría decir, grupos de empresarios de este sector, ¿no? Del sector turismo que cerró y pues la mayor cantidad de desempleados que tuvo la pandemia fueron jóvenes, ¿no? Y también pues obviamente eso afectó tanto al tema netamente familiar como a los jóvenes que también trabajaban y de alguna u otra forma se solventaban de esa forma sus estudios, ¿no? Es por eso que hemos visto que en este informe o en esta agenda joven la gran prioridad, bueno, de la mayoría de los jóvenes es la preocupación por el tema del trabajo y del empleo, ¿no? De resaltar dentro este, de este trabajo de, de la agenda, bueno, de la agenda joven en el tema de empleabilidad es dentro de los puntos resaltar pues el tema de viabilizar a las entidades que le brindan oportunidades a los jóvenes. Es decir, que de alguna otra forma que el Estado o en todo caso los medios de comunicación le den algún tipo de tribuna a estas empresas, ya sean públicas o privadas, que le están dando la oportunidad a los jóvenes. Otro de los alcances o de las propuestas es que dentro de que los jóvenes están
de alguna u otra forma iniciando sus prácticas preprofesionales o profesionales, ya desde ahí se le considere como experiencia laboral, porque ese es el gran problema que tenemos nosotros, las y los jóvenes, cuando vamos a acceder o en todo caso cuando vamos a pedir una oportunidad laboral, lo primero que piden, bueno, al menos en el sector público y en algunos casos, en la empresa privada piden 2, 3, 4, hasta 5 años de experiencia. Y esa es la gran dificultad que tenemos nosotros los jóvenes cuando terminan sus estudios superiores, ya sea técnicos o universitarios, que egresan y pues egresamos con cero de experiencia, ¿no? Otro punto a resaltar es ampliar el desarrollo de prácticas, el mejoramiento del rol del Ministerio de Trabajo para la promoción de modalidades formativas laborales en el sector público y privado, así como la gestión de bolsas de trabajo, convenios con empresas, compañías, instituciones para generar mayores puestos de empleo a nivel nacional, regional y local. Otra propuesta que me parece también de mayor importancia es la capacitación a los estudiantes de secundaria y universitarios en cuanto a las alternativas laborales y posibilidades de formación. Eso me parece demasiado interesante, ya que así desde el colegio, desde la secundaria, los jóvenes ya sabemos qué carrera tienen mayor demanda laboral, qué carreras tienen mayor remuneración, poder adquisitivo de remuneración, etcétera, ¿no? También otro punto que resaltar de la agenda joven, ¿no? De las propuestas es fomentar el estímulo para que las pequeñas y medianas empresas y MIPES acojan a jóvenes para su incorporación en lo laboral y en su especialización futura. Es decir, que sería importante que el Estado promueva algún tipo de incentivo a estas empresas de las que tienen la mayor cantidad de masa laboral juvenil, cosa que así promovemos a que los jóvenes, tanto de las diferentes regiones y de los lugares más alejados de nuestro Perú, ¿no? Puedan acceder a un trabajo más accesible, más digno y en todo caso a una mejor promoción del trabajo, ¿no? Y para finalizar, promover programas de acceso a oportunidades al primer empleo de los y las jóvenes que permiten la contratación de personal joven capacitado sin experiencia. Bueno, eso, como lo vengo diciendo, la mayoría de jóvenes, que el gran problema de alguna otra forma, que se encuentra en el camino es poder encontrar su primer trabajo, ¿no? La primera experiencia, como se dice que cuando no debería ser así, cuando deberíamos tener muchas oportunidades de dónde escoger y así de alguna otra forma nosotros como jóvenes ver el mejor lugar y el mejor sitio donde nosotros podamos desempeñarnos laboral y emocionalmente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estoy dispuesto en todo caso a cualquier comentario, a cualquier duda y estamos de alguna otra forma para colaborar y ayudar en este trabajo conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul, y quiero invitar a los participantes en la sala a alcanzar sus preguntas a Paul sobre los temas que él ha abordado que tienen que ver con los jóvenes en el mundo del trabajo, cómo entrar, cómo sostenerse, ¿no? En ese espacio. Quiero dejar con ustedes ahora a Milagros López. Milagros, adelante, por favor. Creo que es el reflejo ya. Primero, muy buenas tardes a todos los jóvenes, ¿no?, que nos acompañan
también ¿no? a los integrantes de las distintas mesas de concertación de lucha contra la pobreza. Es para mí un honor, ¿no? El día de hoy acompañarlos, de alguna manera, llevando la voz de las y los jóvenes de Moquegua. Bueno, antes de iniciar mi participación en el eje de educación, quisiera mencionar algo no tan lejano, ¿no? Que nos ha dejado el COVID-19, ya que esta emergencia sanitaria se ha registrado que para el año de 2020 se estimó que más de 300.000 alumnos, que equivalen al 15% de matrícula nacional, habían dejado la escuela en ese año, mientras que la tasa de deserción universitaria alcanzó un 18,6%, indicador que es 6 puntos mayor al registrado en el año 2019. Entonces, con esto vamos a dar pase al eje de educación, porque hemos podido notar, ¿no?, de que ha sido un eje que no sé si sea gracias al COVID, que nos hemos dado cuenta que ha tenido bastantes falencias y ha hecho despertar quizás en algunos sectores o autoridades la preocupación que hay para las personas, ¿no?, que no tienen la educación de calidad. Aquí se está proponiendo, ¿no?, implementar la cobertura de Internet, y esto lo hemos vivenciado bastantes regiones. En lo particular, en nuestra región se promovía, ¿no?, la implementación con tablets, laptops para aquellos estudiantes, ¿no?, que iban a seguir la educación remota. Sin embargo, no, el tema logístico llegaba, el implemento no llegaba a septiembre, cuando ya estábamos, ya las clases ya habían empezado y los alumnos cuántos meses ya habían pasado y recién llegaban la implementación. Y otro tema es que llega la laptop o la tablet, pero no hay cobertura en el lugar, no hay señal, entonces tampoco podían seguir las clases remotas. Entonces creo que es fundamental este punto, porque si el Estado garantiza la implementación de la cobertura de Internet de manera, en los lugares más alejados, creo que mi región no es la única que ha sufrido esto, ¿no? Y generalmente la mayoría ahora que estamos conectados por redes se va muy exageradamente, constantemente la línea, estás en una reunión y se corta. Creo que hay que exigir también que las empresas se mantengan, ¿no?, un nivel de línea o de cobertura adecuada, sobre todo en los casos de que usamos, ¿no?, para la educación remota. Así también como que se plasma el monitoreo permanente desde las instituciones educativas a la participación de los estudiantes. También se ha evidenciado, recordemos que jóvenes somos de 15 a 29 años de edad, entonces también hay etapa escolar. Se ha evidenciado que muchos estudiantes entran a clases y no tienen el acompañamiento. Definitivamente no es lo mismo una clase virtual que una clase presencial, en donde puedes preguntar, puedes compartir conocimientos, sociabilizar. Entonces, es importante que haya este acompañamiento y asumiéndolo también desde el rol docente y la participación articulada también con los padres de familia. También está el de implementar la política de educación de calidad con enfoque de derecho integral, gratuito y bilingüe. Me hace pensar mucho en cuando a veces surge el cuestionamiento a nuestras autoridades, ¿no? ¿Por qué hablan quechua? ¿Por qué no hablan aymara? Y si nos posicionamos de manera inversa, y si nosotros somos los que, si a nosotros nos dirían, ¿por qué no te expresas en aymara o quechua? Porque yo no te entiendo en castellano. Creo que también tiene que ver un poco con la empatía. Entonces creo que la educación, si bien es universal, también tiene que estar, esta palabra universal implica que la brindemos en todas sus condiciones y para todas las personas, sin distinción alguna, ¿no? Ya sea aymara, quechua y los que, bueno, las lenguas amazónicas, ¿no?, las indígenas que existen, ¿no?, y que no todas las reconocemos. También está el de incluir la necesidad de los estudiantes con necesidades especiales. Esta educación remota nos ha dejado una gran lección. La verdad es que no todas las regiones contamos con especialistas que dominen el lenguaje de señas. Y entonces, ¿cómo llegamos a esos alumnos? Si de manera presencial es lastimoso ver de que no hay la logística, personas capacitadas para dictar estas clases a personas con habilidades especiales o diferentes a nosotras. Imagínense de manera remota. Ha sido de verdad lamentable para
brindar actualmente, ¿no?, la educación hasta que no se vuelva a su normalidad con las medidas correspondientes. Fortalecer las capacidades de los docentes en metodologías inclusivas y contenidos de educación accesible. Recordemos de que los docentes tienen, ¿no?, estructuras, tienen formas de trabajo ya establecidas. Sin embargo, siempre es buena la innovación, que ellos tengan capacitaciones, talleres en los que puedan formarse, ya sea con las TICs, y dominen todas estas herramientas que hoy por hoy son las más usadas. También veía interesante los enfoques transversales dentro de la currícula, ¿no? Ya no es solamente yo como docente voy a formar a un alumno en base a conocimientos, a aprendizajes, a competencias. Todo esto también te forma de manera personal. Y yo considero de manera muy particular que la educación es una de las carreras más hermosas. O sea, el docente forma futuros ciudadanos, y por ello es importante, ¿no?, de que también nosotros le demos esa retribución al docente. También veía importante que se debe elevar gradualmente el presupuesto de la educación. En muchas de las regiones se evidencia que lamentablemente hay recortes de presupuesto. Creo que cada año se recorta, y a la paralela se recorta el presupuesto, pero hay más aumento de necesidad. Y entonces, ¿cómo vamos a trabajar en eso? Creo que es importante la acción ahí. Y también la oportunidad de becas y créditos estudiantiles. No todos tenemos las mismas condiciones para poder seguir una carrera universitaria o tecnológica, y creo que es importante valorar a veces el esfuerzo que hacen los alumnos, y qué mejor recompensarlo con las becas, ¿no? Y que no sea tan burocrático, que no tenga tanto trámite. Hay veces muchos jóvenes se desaniman porque están en el trámite, pasa la primera etapa, la segunda etapa, y ya se desanimaron. Entonces, creo que también es importante ver el detalle de las becas y de los créditos estudiantiles. Y también acerca de bueno, actualmente en nuestra región, como ejemplo, estamos pues en una crisis de universitaria, ¿no? Solo contamos con una universidad nacional, y no sé si pasa en las demás regiones, pero nuestra universidad privada ya la han cerrado. Se ha intentado absolver, ¿no?, de que se les dé una oportunidad, y no hay. ¿Y qué pasa con todos esos estudiantes que se quedaron en esa universidad? Ahorita muchos se han quedado estancados, su forma de no pueden licenciarse, sus trámites de títulos. Entonces, todo esto es muy importante que en el eje de educación no solamente quede plasmado como la agenda joven o es lo que piden los jóvenes, va más allá, y tomar acción desde nuestras autoridades. Tiene que empezar por la cabeza, pero también estamos nosotros para exigir que se cumplan estos acuerdos, que se cumpla el compromiso, tanto por parte de la sociedad civil y de la sociedad, pues, o de las autoridades que tenemos. Entonces, también es importante que estemos vigilantes ante aquellos compromisos que se asumieron, ¿no? Como lo mencionaban desde un inicio, estos fueron algunas cosas que se comentaron, ¿no?, de posiblemente si ganaba cualquiera de los dos partidos, ¿no?, que el día de hoy está. Gracias. No, muchas gracias a ti, y aprovecho para saludar en Cajamarca a Matilda de la Asociación Chibolitos y a José Ramos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Huancavelica, que están con nosotros en la sesión. Y animo a las personas que nos acompañan a alcanzar sus preguntas a los miembros del panel. Dejo con ustedes ahora a Lisetti, ella viene de Tumbes. Lisetti, adelante, por favor. Somos todo oídos, tienes que prender tu micro. Configuración del audio, botón de silenciar. Listo. Lo has vuelto a apagar, creo. ¿Todavía está apagado? Ya, perfecto. Gracias, Lisetti. Hola. Bienvenida. Buenas tardes, organizadores de este importante evento, presidentes y presidentas, secretarios y secretarias de los consejos regionales de juventud a nivel nacional. Espectadores, todos tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Lisetti Katiuska Neira Oyola, actual secretaria regional del Consejo Regional de Juventud,
Coreju Tumbes, estudiante del 5º ciclo de Derecho. Bueno, en esta oportunidad me han elegido para hablar o comentar acerca tanto de los beneficios que brinda el Estado y también la problemática que se ha venido dando en este tiempo debido a lo que es la pandemia COVID-19. Dentro de los beneficios que tenemos del Estado, primero es beca 18 juntos, asimismo lo que es el porcentaje que se brinda a los jóvenes y adolescentes, personas con discapacidad que estudian en universidades públicas. Y esto se les da porque se les da una vacante del 5% para que ellos, o en este caso nosotros, podamos estudiar al igual que los demás. El inconveniente que hemos tenido en su defecto es más que todo por un tema de conectividad, la falta de oportunidad de poder tener en este momento una conexión estable, una página web accesible, el tener acceso a la tecnología que muchas veces, por ejemplo, hay en lugares rurales, lugares alejados, que muchas familias no permiten que sus hijos o hijas jóvenes con discapacidad culminen sus estudios. No tanto porque no quieran, a veces es por un tema de desconocimiento. Ello indica de que si no estudian, no van a poder desenvolverse en el ámbito laboral. El Estado también cuenta con lo que son los CREVES y los centros necesariamente para personas con discapacidad, donde cuentan con las máquinas Perkins, lo que es el sistema Braille, lo que es el JAWS, que es un lector de pantalla para personas ciegas. Asimismo cuenta con lo que es el ábaco, los ambientes accesibles, que lamentablemente muchas instituciones no cuentan. Ello permite que lamentablemente se dé un retraso en cuanto al tema de educación, muchas veces también porque no contamos con los profesores capacitados para poder dedicarse a tiempo completo por vocación de servicio a personas con discapacidad, ya que cada discapacidad es diferente y cada discapacidad tiene su misma necesidad. Esto no indica que nosotros tenemos incapacidad, al contrario, esto es un reto muy importante para nosotros. Ello nos permite fortalecer y ser incluidos dentro de la sociedad. Por ejemplo, existe actualmente lo que son los cursos de lengua de señas que son impulsados por diferentes organizaciones, en este caso instituciones como es la municipalidad, que es el gobierno regional del Callao, en la cual se podrían preparar y de esta manera poder tener acceso a lo que es el lenguaje de lengua de señas y de esta manera poder estar más cerca a la población, por ejemplo, porque si llega un niño o niña con discapacidad auditiva, en este caso un joven, no va a ser fácil comunicarse. Si bien es cierto, cada discapacidad es distinta, pero no debemos o no deben de ser ajenos a la realidad, porque la ley 29973 especifica no solamente lo que es una persona con discapacidad, sino también habla del artículo de educación, salud, accesibilidad, a lo cual todos debemos de acceder. Cuando ingresamos a una institución pública, deberíamos de ver la facilidad de poder acceder tanto a una beca como a algún beneficio, porque esto nos permitirá desarrollarnos a nivel educativo y en algún momento desenvolvernos de manera profesional. En mi caso, tengo discapacidad visual. Actualmente les indiqué que soy secretaria del Consejo Regional de Juventud y aparte lidero una asociación de personas con discapacidad que también vemos el tema de educación, porque en eso también hemos tenido muchos problemas en el tema de la pandemia. Muchos no han podido estudiar por el tema económico, ya que algunos cuidadores de personas con discapacidad, debido al temor a contagiarse, muchas veces no han podido acudir a trabajar. Y esto ha generado un daño económico netamente a aquellos cuidadores y familiares que no han tenido esa oportunidad de poder trabajar porque no muchas veces han obtenido lo que es un bono. Y lamentablemente, bueno, en algunos beneficios piden algunos requisitos, por ejemplo, el tema de la pensión por discapacidad, que con esto podría ayudar a mejorar también el tema de educación, ya que le permitiría al usuario o usuaria no solo tener una mejor calidad de vida, sino también en el caso que estudie, podría ayudarle en algo, porque es un apoyo
cada 2 meses, que consta de 300 soles. Y en algunos casos, como le reitero, los padres no pueden contar con el acceso a algún servicio porque no todos tenemos la misma oportunidad. Pero depende de nosotros generar espacios, tanto en el tema de educación como el Consejo Regional de Juventud y otros, para poder empoderar a nuestros jóvenes a poder salir adelante y ser incluidos dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y creo que está clarísima el desarrollo de tus habilidades de liderazgo, de iniciativa y de articulación. Así es que comparto contigo las felicitaciones y el reconocimiento que te hacen César López, Jackie Kaki y por supuesto yo mismo, ¿no? Felicitaciones, Lisetti. Y creo que Elizabeth ha tomado contacto contigo, ¿no? Elizabeth Campos. Sí, justamente me comentaba Elizabeth sobre el trabajo que viene realizando con la red de mujeres. Asimismo, bueno, en mi caso de calidad de secretaria regional, a pesar del tema de la pandemia, hemos podido realizar lo que es la escuela de liderazgo y empoderamiento de nuestros jóvenes, denominada Jóvenes Rumbo al Bicentenario. Es ahí donde nosotros hemos podido prepararlos y de cierta manera también ver el tema de educación, asimismo lo que es el tema de la oratoria, ¿no? Para que nuestros jóvenes puedan también ser parte de nuestro coreju y sobre todo se involucren mucho más en la temática no solo de educación. Asimismo, no ha sido dificultoso, a pesar de muchos inconvenientes. Me siento orgullosa de ser la secretaria regional, la primera secretaria con discapacidad de la región de Tumbes, gracias a quienes me dieron la oportunidad. He visto también el tema de educación en cuanto a los docentes, ¿no? Que muchas veces no hay el presupuesto, pero sí hay docentes que tienen las ganas de continuar y creo que lo que hago yo y hacemos muchas personas en cuanto a la vocación del servicio es algo que se recompensa cuando el alumno o la alumna aprende, no por el dinero que se recibe, pero sí debería mucho más interés haber de algunas autoridades para que más personas, al igual que yo, podamos continuar con este bonito trabajo de poder incluir a personas dentro de instituciones que realmente deseen tenerlos dentro de su plantel y de esta manera también ser parte de su institución y los representen al igual que yo, no solamente en las instituciones públicas, sino también privadas y también en universidades e institutos. Muchas gracias, Lisetti. Un abrazo muy fuerte. Tu presencia es desafiante realmente, ¿no? Y gratificante simultáneamente. Evelyn, adelante. Tu micro. Hola, Fico, muy buenas tardes. Bueno, yo voy a compartirles también una PPT. Aún no estoy como anfitrión, me gustaría que me nombren para poder compartirles. Bueno, mi nombre es Evelyn Loaiza, yo soy de la región de Ayacucho, actualmente voy presidiendo el Instituto Regional de la Juventud Ayacuchana, que es un espacio análogo a los corejos a nivel nacional. Bueno, en ese sentido, el día de hoy yo voy a abordar lo que es la juventud rural y sus problemáticas y asimismo políticas de protección. ¿Ya te dieron el atributo? Todavía. Sí, no, pueden compartir sin problema, no es necesario ¿Sí? que se le dé el atributo. Perfecto. ¿Ves? Tienes todo el poder, Evelyn. Mira, y no me percaté, caramba. Adelante, por favor. Sí, ya estamos. ¿Se está viendo la presentación? Sí, pero ponte en modalidad presentación. Ah, ya, a ver. Creo que ese es el final, ¿no? Sí. Sí, entonces el día de hoy, bueno, en lo que es este evento vamos a hablar acerca de la juventud rural. Si bien pues los jóvenes ya tenemos problemáticas a nivel nacional, ser joven rural y ser joven urbano también tiene una connotación muy distinta. Y en esta pandemia, en las diversas temáticas, en los diversos ejes ya planteados incluso por la mesa de concertación, la juventud rural ha tenido grandes afectaciones. En ese sentido, a nombre de muchos de ellos que a lo mejor ni siquiera nos están escuchando, porque los problemas de conectividad en esas zonas son bastante caóticas, pues poder también poner en agenda aquellas necesidades que son muy necesarias para poder desarrollarnos de manera igualitaria.
En ese sentido, es necesario pues, que se garantice lo que es una calidad educativa, reduciendo esta brecha ¿no? en acceso a una educación urbana y rural. Esto también reduciendo lo que es el tema de conectividad y asimismo yéndonos al ámbito ya sea público, privado y no solamente en jóvenes, sino también en los 3 niveles, ya sea educación superior, no básica regular y también hermanitos menores. En ese sentido, de hecho, yo estaba revisando también algunas cifras que son muy preocupantes y es muy necesario, ejemplo, irnos a ello para saber en qué situación nos encontramos, para de esta manera proponer a lo mejor propuestas mucho más coherentes. Entonces, si hacemos una vista, si hablamos de que hemos tenido afectación acerca ¿no? de la conectividad en el eje de educación, pues nuestros hermanos de las zonas rurales es quienes han tenido mayor desventaja. Es así, ejemplo, según el INEI 2020, pues ¿no? 4 de cada 10 hogares en la zona urbana tenía acceso a internet. Sin embargo, en las zonas rurales, menos de un hogar de cada 10 hogares pues tenía acceso. Y asimismo, también si hablamos de uso de internet según lengua materna, también hace ver una gran diferencia. Ejemplo, las personas que tenían lengua materna como castellano tenían acceso a un 63% frente a un 24% con lengua distinta, o ya sea lengua nativa. Ejemplo, esto es la cruda realidad que van viviendo muchas de las juventudes en el Perú. Y por otro lado, de hecho, con el tema de la pandemia, hemos dado un gran salto a la virtualidad. Y asimismo hemos tenido que obtener ya sea equipos o asimismo conectividad. Sin embargo, también según la INEI se menciona, ¿no? que en el 2020, si hablamos de hogares con acceso a computadora y servicio de internet, pues en los 2 primeros trimestres no aumentó mucho. Ya simplemente ascendió un 40% y en el segundo trimestre incluso redujo a un 33%. Entonces, de igual manera, si hablamos también al segundo trimestre, pues si hablamos de hogares que accedían, ¿no? Al tema de internet, tenemos en la zona urbana un 40% frente a una zona rural con un 8%. Y eso pasa también acceso no solamente a conectividad, sino también acceso a una computadora, ¿no? por el cual a lo mejor poder conectarse, o ya sea una laptop. Y esto, pues igual, una diferencia inmensa de, ¿no? en la zona urbana, un 34% que acceden a computadora, ya sea una laptop, frente a una zona urbana que solamente presenta un 7%. Entonces, más que quejarnos, es necesario, sí, hablar de políticas de protección frente a esta situación bastante preocupante que se presenta en la juventud, ¿no? Entonces, es necesario que se pueda apoyar en la culminación de estudios, ya sea en educación básica o superior, porque muchos estudiantes, de ejemplo, de quinto de primaria, pues desertaron asimismo en lo que es la educación superior, ya sea universitaria o no universitaria. Y asimismo, que es incluso ahora, por más que ya hayamos regresado a la semipresencialidad, es necesario que se provea recursos y servicios tecnológicos, ya sea a estudiantes, asimismo a docentes, ¿no? Es decir, la entrega de una canasta tecnológica, es decir, laptop, tablet, entre otros. Y por otro lado, ahora últimamente algo que ha salido muy a luz justamente es esa diversidad de lenguaje que se tiene en el Perú. Entonces se necesita sí también brindar contenidos educativos dada esa diversidad que tenemos en el Perú, lo cual muchas veces ha quedado muy desapercibida, pero es momento, creo, de poder también responder a esa población. Y asimismo, si nosotros hablamos de lo que son las zonas rurales, pues muchos estudiantes finalmente, una vez que terminan lo que es la educación básica regular, no acceden a una educación superior, ya sea universitaria o técnica, debido a que también tienen serias afectaciones o serios problemas con el tema económico. Entonces, esto peor se agranda con el tema de la pandemia. Por lo tanto, es muy necesario que se entreguen becas, ¿no? Y asimismo becas a estudiantes con mayor riesgo de abandono,
ya sea pues a la educación superior, becas de pregrado o becas de continuidad de estudios, de traslado, entre otros. Asimismo, es ya hablando también de la población rural, que se incremente el número de becas, ¿no?, que entrega por una beca. Ya. Entonces, esto también pisando esa realidad que se tiene, porque en las zonas rurales obviamente no existen lo que son las universidades. Ejemplo, en Huamanga, la Universidad de Cristóbal también está, pues, o en Ayacucho, en Huamanga, ¿no? Pero Huamanga no es Ayacucho. Ayacucho es todas las provincias, en realidad a 8 horas, a 21 horas, que está la provincia de Parinacochas, Poca de Sarasara, y esta gran diferencia geográfica existe en todas las regiones, en las cuales, pues, no existe una universidad, sino están presentes lo que son los institutos, los centros, entre otros. Por lo tanto, es necesario también que se deba brindar una educación adecuada en estos espacios. Y por otro lado, ya que en las zonas rurales tenemos lo que son los institutos, ya sea tecnológicos, pedagógicos, centros, es muy necesario también fomentar una educación pertinente. Porque muchas veces, ejemplo, como se da en Ayacucho, un ejemplo en Lucanas, tenemos sí institutos, pero no responden a las demandas que se tiene como estudiantes en allá. Simplemente es tema educativo. Si queremos acceder a otras carreras, no se tiene. Entonces es necesario también que, al igual en Ayacucho y en todas las regiones, que se implemente también con carreras de acuerdo a esa necesidad territorial, ¿no?, y sus vocaciones productivas que se tienen. Porque es momento incluso de poder incursionar en este caso a fortalecer a la zona rural, lo cual pues nos está dando una mirada. Es necesario que las universidades, a lo mejor, más allá de encontrarse en las capitales de las regiones, también se pueda descentralizar a las capitales de las provincias y sobre todo a las provincias más lejanas. Esa es la gran preocupación que en lo particular comparto mucho de la juventud rural, y teniendo presente que la educación es un arma muy poderosa para el desarrollo del país, ya que si tú tienes una buena educación, pues posteriormente tienes también un futuro mucho más prometedor, porque podrás acceder a lo mejor a un trabajo mejor remunerado, entre otros, ¿no? Entonces, una problemática que también perdura mucho es el tema de la informalidad laboral o el desempleo juvenil. Está muy relacionado también al tema de difícil acceso a una educación superior. Entonces creo que es muy necesario, sí, dar una gran mirada a ese Perú profundo, a esa juventud que en cierto necesita, y lo necesita bastante, y en cierto no sé si el día de hoy, digamos, nos esté escuchando, pero necesitamos ser voces y seguir accionando también para poder mejorar la calidad de vida de cada uno y cada una de ellas. Muchísimas gracias y seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias a ti, Evelyn. Y claro, esa mirada sobre la juventud rural me parece que es fundamental, ¿no? Porque las inequidades, las desigualdades, porque esa es la pregunta, es la palabra clave que hay entre lo urbano y lo rural, siguen siendo inmensas, ¿no? Creo que a pesar de las mejoras que se puedan haber producido, la distancia, y como tú la has mostrado, es dramático. Mi cálculo es 5-1, ¿no? Si estuviéramos hablando de fútbol sería pateadura, ¿no es cierto? Pero la situación en las ciudades, sin ser buenas, es 5 veces mejor que en las zonas rurales, ¿no? Un punto en la zona rural son 5 puntos, ¿no?, en las zonas urbanas, en los principales indicadores, ¿no? Creo que ahí tenemos un desafío de construir equidad. Y fíjense, es un desafío también para las generaciones jóvenes. Lo que ha pasado en países como Europa, por ejemplo, en España, ¿no?, es que el retorno de los jóvenes a las zonas rurales se ha convertido en una oportunidad para generar y acelerar procesos de desarrollo. Entonces, ahí tenemos varias pistas. Quiero dejar con ustedes ahora a Lilian. Adelante, Lilian. Un abrazo y el micro es tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Liliana Stephanie Pizancherado. Soy presidenta del Coreju La Libertad. También soy la actual presidenta de el Anacoreju. Bueno, en esta oportunidad también me ha tocado, considero, un tema muy importante, que es el tema de la participación de los jóvenes, ¿no? Creo que es un tema que
en esta época de pandemia nos ha afectado, sí, es verdad, nos ha limitado en muchos aspectos también, porque esos espacios de juventudes que día a día habíamos ido ganando debido a esta situación actual por la que estamos pasando, pues ha tenido un retroceso. Digo ha tenido un retroceso porque las prioridades de muchos de nuestros gobernantes, ya sea distrital, provincial o regional, inclusive de nivel nacional, ha sido combatir el tema de la pandemia por el COVID-19. Está muy bien, no digo que no, pero se han olvidado de lo importante. Nosotros como jóvenes hemos venido luchando día a día para poder lograr obtener un espacio representativo, un espacio a nivel de juventudes, que siempre se nos ha pues quitado, ¿no? Es necesario la implementación de diferentes institutos donde se nos ayude y se nos motive y se nos oriente a participar, ya sea a tomar decisiones en los diferentes niveles de gobierno o en la participación ciudadana o en políticas públicas, porque es ahí donde realmente se decide la situación de nuestro país. Entonces, si no nos involucran a nosotros como jóvenes a ser parte de, entonces, ¿cómo es que vamos a lograr obtener esto, no? Yo considero que nuestras autoridades han actuado de manera errónea al dejarnos de lado a nosotros la juventud punzante, aquella que tiene la voluntad de querer ayudar, y muchos de ustedes que están el día de hoy en este evento, no me van a dejar mentir que han participado en actividades de proyección social, en el tema ya sea de la ayuda para que las personas puedan vacunarse, también en el tema de la orientación de la pensión 65, aquí en La Libertad particularmente muchas de las organizaciones sociales han tenido que reinventarse porque muchas de las actividades que éstas realizaban se han visto limitadas por el tema de la no concentración. Entonces, esto ha hecho que ellos busquen la manera de ayudar a la sociedad en sí. Entonces, ¿cómo han ayudado, por ejemplo, algunas organizaciones que son parte de la serranía de la región La Libertad? Muchos de ellos se han ido a los diferentes bancos de la nación a ayudar a los adultos, ancianos mayores, a cobrar en época de pandemia el tema de los diferentes programas sociales que existen por parte del gobierno, que quizás para muchos puede ser insignificante, pero para ellos como asociaciones y como grupos de jóvenes son espacios de participación donde pueden involucrarse y trabajar de la mano con la sociedad y ayudarlos, porque muchas de esas personas son a veces analfabetas, desconocen de ciertos trámites que para nosotros son sencillos, pero para ellos no. Es ahí donde considero que el Estado pues ha errado debido a que no nos ha generado esa participación y no se nos ha dado ese espacio, ¿no? Creo que como jóvenes hubiéramos podido ayudar a nuestros diferentes gobernantes, pero sin embargo cuando hemos tenido las iniciativas a nivel ya sea distrital, provincial o regional, estas han sido rechazadas porque aparentemente sus prioridades eran otras. Considero que es necesaria la implementación no solo de institutos, sino la creación de diferentes organismos donde a nosotros como jóvenes se nos oriente y se nos capacite en el hecho de gestión pública. Jóvenes, es importante que nosotros conozcamos la gestión pública. Solo ahí es como vamos a tomar las riendas de las decisiones de nuestros diferentes gobernantes. Vamos a poder discrepar, vamos a poder implementar, vamos a poder proponer futuras políticas públicas que van a ser a beneficio de nuestra sociedad. Pero ¿cómo quieren los gobernantes que nosotros participemos si no nos brindan las herramientas? Entonces es importante que esto se desarrolle a lo largo del tiempo, que no es un camino fácil, lo sabemos perfectamente que no es un camino fácil, porque estamos buscando que efectivamente se creen esos espacios juveniles que hoy en día se nos ha cerrado. Esperemos que conforme viene pasando la situación, creo que ya estamos en una situación muy distinta a como empezamos en la época de la pandemia. Hemos aprendido muchos de nosotros a combatirla, estamos tratando de todavía continuar tomando las medidas necesarias
pero a la vez considero que estos espacios de participación democráticos, donde se le debe involucrar a la juventud, son necesarios. Y que debemos reclamar por esos derechos donde efectivamente se nos tiene que, no solo que capacitar, se nos tiene que brindar los instrumentos, también se tiene que tener un presupuesto, porque actualmente, por ejemplo, los corejos no contamos con un presupuesto para realizar o programar diferentes actividades a beneficios de las juventudes en nuestras regiones. El Corejo es un organismo que sí, efectivamente, está constituido y está reconocido por el gobierno regional, pero sin embargo el gobierno regional cumple solamente con el papel de agarrar y reconocer a través de una resolución regional a este consejo, pero no le brinda las herramientas. Entonces, ¿qué hablamos de participación? Si no nos dan los espacios para participar, donde se nos debería llamar para que nosotros seamos parte de la decisión y también opinemos, porque los jóvenes también tenemos buenas ideas, los jóvenes también podemos proponer, y eso lo hemos venido demostrando. Parte de ello es esta actividad que se está llevando a cabo, ¿no? Donde hemos expuesto cada uno de nosotros nuestras necesidades, y es un trabajo que se ha hecho a nivel nacional, o sea, ha tenido que trabajarse de región en región para brindar estos espacios de participación. Y aunque no lo crean, también participamos en política. Y es importante que nosotros nos involucremos en la participación política, porque solo así es como vamos a tomar las riendas de la situación actual de nuestro país. Si nosotros no nos interesamos por lo que le pasa al vecino, a la vecina, a nuestra comunidad, estamos realmente perdidos, porque luego, después, lo único que vamos a hacer es criticar, lamentarnos y mencionar, nuestra autoridad es esto, es aquello, no hace lo otro, no hace lo uno, pero ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos que en algún momento votamos y elegimos por esas autoridades para que efectivamente cumplan sus promesas de campaña? Estamos participando en los diferentes espacios de participación ciudadana que nos brindan nuestras autoridades, o simplemente ellos están tratando de llenar pues esos espacios con gente de la municipalidad que vaya y entre comillas aparente, qué sé yo, que se llevan a cabo los espacios de participación. Y nosotros, que somos los verdaderos ciudadanos y que realmente vemos las necesidades, no vamos y reclamamos y proponemos. Entonces, chicos, hay que tomar conciencia también nosotros como jóvenes, qué es lo que estamos haciendo para realmente decir, estamos participando de manera activa, estamos haciendo política, estamos tratando de ampliar los espacios democráticos. Es importante generar estos espacios democráticos, sí, porque es ahí donde se toman las decisiones de quiénes son las personas que nos van a representar. Entonces, creo efectivamente en que nosotros como jóvenes podemos hacer el cambio, sí. Señores, somos los jóvenes del Bicentenario. Creo que hemos pasado por muchas cosas que realmente nos han afectado, hemos vivido, muchos de nosotros quizás hemos perdido familiares muy cercanos, lejanos, que es algo duro y crudo, pero y luego nos hemos venido y nos hemos quejado que los hospitales están llenos, que las clínicas no nos quieren atender, que nuestras autoridades no hacen esto, que ellos no agilizan la tramitación con respecto a las plantas de oxígeno, que no hacen una buena administración y gestión pública para brindar mejores recursos a nuestros hospitales, etc. Entonces, eso es algo que nosotros como jóvenes podríamos involucrarnos también y participar, porque eso es parte de las políticas públicas, señores. Entonces, hay que tomar conciencia efectivamente para articular nosotros una sociedad organizada, unida y con conocimiento. Considero que es imparable, porque no va a haber pero que te ponga porque conoces la materia. Entonces, ¿es necesario que se nos capaciten en tema de gestión pública? Sí, porque es la única manera de que tengamos herramientas para poder discrepar, para poder proponer y para dar alternativas de solución para los diferentes problemas que tenemos a nivel de la sociedad. Espero que con esta participación que he podido tener, ¿no?,
podamos tomar no solo un poco de conciencia. No se trata solo de exigir, sino que también nosotros accionemos. Creo que los espacios de participación a veces también existen, pero nosotros como jóvenes no hacemos incidencia para que esos espacios crezcan. Entonces, también es una falta de nosotros, por nuestra parte, de que no le hemos tomado la importancia de vida y cada uno ha estado caminando por su rumbo. Es momento de unirnos, trabajar de manera conjunta, efectivamente, y ver qué es lo mejor para nuestro distrito, para nuestra provincia, para nuestra región, y organicémonos. Empecemos a trabajar y proponer. El Coreju es un espacio muy bonito de participación juvenil donde se pueden desarrollar diversas actividades, pero a veces, como no todos tienen conocimiento quizás de que existen estos espacios de participación juvenil, no van a ellos y no se organizan y no participan. Lo otro, también tenemos la deficiencia de que no existe un presupuesto. Por eso es importante que nuestras autoridades, dentro de sus planes estratégicos o dentro de su POI, esté considerado el tema de cierto presupuesto para que como jóvenes podamos desarrollar diferentes actividades y políticas públicas. Porque los corejos no solamente no es una organización para que se dediquen a hacer actividades de proyección social, no, va más allá. El corejo es un organismo en el cual uno puede proponer, formular políticas públicas. Les hablo de proponer normas, les hablo de proponer proyectos, algo más grande que se puede lograr a beneficio de nuestras regiones. Yo sé que todos tienen muy buenas ideas, ¿no? Pero es lo que nos falta muchas veces a los jóvenes es estructurar esas ideas. Y desconocemos o no sabemos cómo hacerlo. Por eso es que nos limitamos y nos quedamos en lo poco en las organizaciones con las actividades de proyección social y no avanzamos más allá. ¿Es necesario reclamar a nuestras autoridades que nos brinden las herramientas? Sí. Dentro de ellos son mejores capacitaciones, dentro de ellos son un instituto quizás en la cual se nos brinde conocimientos en gestión pública, también que se creen más espacios de participación juvenil y representatividad a nivel de nuestras regiones y a nivel nacional. Y asimismo creo que un factor muy importante es que se reconozca el Anacorejo como tal a nivel nacional para que pueda trabajar de la mano con el gobierno central. Es ahí efectivamente donde se van a hacer incidencias para la estructura y mejora de políticas públicas a nivel de juventudes. Necesario e importante, y nosotros como jóvenes en este momento que estamos ocupando un cargo público, por decirlo así, estamos en la obligación de hacer incidencia a que esto se haga realidad, porque las necesidades son muchas, señores. Al inicio de este evento les manifestaban cuáles son los diferentes temas que vamos a tocar, porque efectivamente son muchas las carencias que tenemos como jóvenes. Pero gracias. Solo lo vamos a lograr combatir si trabajamos el tema de políticas públicas. Gracias. Gracias Liliana. Y para cerrar esta vuelta, quiero invitar a Roselyn. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias a todos mis compañeros y compañeras de la Asamblea Nacional de Consejos Regionales de la Juventud por todas las exposiciones y comentarios que han realizado en torno a la Agenda Joven al Bicentenario. De igual forma, a todas las personas y representantes de los distintos consejos regionales, mesas de trabajo de concertación de lucha contra la pobreza. Bueno, resaltar lo siguiente en cuanto al tema de salud, ¿no? Hay una particularidad quizás que nos toca asumir y también trabajar como jóvenes, y es que en este proceso de efervescencia, este proceso de poder ir a la vida adulta, tenemos distintas esferas, ¿no? En cuanto al tema de la salud. Se habla mucho de una salud integral que aborda el tema de la salud mental, el tema de la salud sexual y reproductiva, el tema nutricional y también el tema de la salud preventiva. Pero en cierto punto hay mucho adultocentrismo, por así decirlo, en estos temas que en particular nos compete y también hace que nos veamos limitados, ¿no? Por ejemplo, resaltar bastante el tema de la salud sexual y reproductiva. Muchos jóvenes comenzamos nuestra vida sexual, por así decirlo, a cierta edad en la adolescencia. Eso es algo que en estadística está, pero mucho les cuesta a los adultos
poder asimilar eso, y en esa línea sabemos que hay ciertos prejuicios, pero también hay ciertas diferencias entre regiones, ¿no? En cuanto aborda la salud sexual y reproductiva. Muchos jóvenes sabemos que este tema es sumamente importante, dado que puede prevenir embarazos, y especialmente embarazos adolescentes. Pero desgraciadamente hay grupos, personas que todavía no comprenden que la dinámica de las juventudes es distinta, ¿no? Hay un empoderamiento sobre su propio cuerpo desde temprana edad, que implica también una responsabilidad, y esa responsabilidad está ligada con una adecuada educación sexual y reproductiva que tiene que venir desde las familias y también desde el Estado. Pero dado que nuestra cultura es muy conservadora, y eso es lo que ha quedado súper claro en las elecciones pasadas a nivel nacional, impide que los jóvenes y adolescentes podamos tener una adecuada información en relación a la salud sexual y reproductiva. Y luego de eso, vemos los casos de cómo hay aumento, ¿no?, en el embarazo adolescente, o también en el tema de las ITS. De otra forma, hay un tema también que no se toca, ¿no?, que es el tema del aborto. Es un tema que, a menos en los universitarios, es muy latente. Quizás algunas personas se pueden horrorizar sobre el tema, pero es algo que sucede. Y mientras no se toque este tema, mientras no se toque la importancia de la educación sexual y reproductiva, vamos a seguir teniendo ciertas problemáticas que a la larga también traen otras problemáticas más, y vamos a traer también cierto prejuicio, ¿no? Entonces necesitamos que el tema de la salud sexual y reproductiva, como una de las banderas dentro de nuestros derechos como jóvenes, como humanos, ¿no?, como personas en general, como ciudadanos y ciudadanas, sea tomado en cuenta y fortalecido desde el Estado, y especialmente también comprendido por parte de la sociedad. Entonces, todo parte desde el tema de la educación sexual y reproductiva si queremos prevenir estos temas, ¿no? Y una apertura por parte de esas personas que todavía no conciben o no tienen muy claro cómo es la dinámica de los jóvenes y de los adolescentes. Es una verdad. Por ejemplo, ¿no?, ahorita ustedes creen que quizás sus hijos o sus nietos o sus sobrinos no están teniendo algún tipo de práctica sexual, estando en pandemia o estando en cuarentena, pero en realidad sí se ha estado desarrollando y sí se ha dado, se da incluso. No es por asustarnos, que hay algunos que son un poquito, como decirlo, reservados en ese tema, pero sí existe, y es importante que por ahí también se pueda fortalecer. Por otro lado, tenemos el tema de la salud mental. Es inevitable hablar de este tema porque nos ha tocado a todos en este momento de la cuarentena y de la pandemia, ¿no? Estar encerrados ha hecho que nosotros nos sintamos en una situación vulnerable, ¿no? Y también ha hecho que aflorezca ciertas problemáticas, mejor dicho, que ya teníamos internalizadas, ¿no? O que salgan algunas nuevas en el marco de esta situación tan complicada que es la pandemia. Muchos de nosotros los jóvenes hemos pasado, ¿no?, parte del estrés que puede ocasionar los estudios o el trabajo, que ahora el trabajo desde casa o también presencial se ha vuelto más pesado. Ahora te contactan desde altas horas de la noche. Pareciera que no tuvieras una límite entre el tema de tu trabajo y el tema de tu hogar, ¿no? Está ahí nomás a un paso. Y a veces los jefes o jefas piensan que uno está en una situación en la que está 24/7 para ellos, ¿no? Y es ahí también cómo se ve afectado nuestra salud mental. De igual forma, cuando están los estudios, muchos jóvenes están estudiando en la universidad o también en los colegios, y tener esta cuestión de la educación virtual, que no es lo mismo que una presencial donde estás en contacto con tus amigos, amigas o compañeros o compañeras, implica mucho que no haya una interacción sana o despejarse también, ¿no?, como antes lo hacíamos. Entonces, mucho más que antes, el tema de la virtualidad y el uso de la tecnología en cierto punto nos está dañando. Aparte que también tiene rayos que en la salud cutánea, en esta de la piel, también tiene daños que a la larga va haciendo que uno se vaya deteriorando, ¿no? Entonces, aparte de los ojos, también estar en contacto con la computadora hace que tus ojos puedan también disminuirse. Por eso es que hay jóvenes que yo escucho mucho que están yendo al oftalmólogo y están empezando a usar
lentes, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta cuestión de tener clases por virtual y a la par tus tareas por virtual, y más incluso algunos jóvenes que somos organizados, tenemos que tener reuniones o actividades de manera virtual, hace que nuestra salud mental se vea ya demasiado saturada y se vea también complicada, ¿no? En esa línea, si hablamos de salud mental, la depresión, la ansiedad y otros temas que se han visto más implicados, por ejemplo, hay muchos jóvenes que tienen trastornos, ¿no? Que desde esquizofrenia, el TLP, también disociativo, entre otros, se han visto mucho más acentuados, ¿no? Yo recuerdo bastante que a mí me comentaba una compañera que cuando fue el Noguchi, que es como ustedes saben, es un hospital que trata la salud mental de una manera un poquito, dependiendo de los pacientes, ¿no? Hay grados más arriba, más fuertes. Había muchas personas, especialmente jóvenes, que sentían ahí como estaban esperando y estaban entrando en crisis. Y desgraciadamente incluso no alcanzaba el tema de los medicamentos. Entonces hay información que debe ser visibilizada en cuanto a este tema y especialmente tener el abordaje que se necesita. O sea, hasta ahorita nadie ha declarado, como dicen, una emergencia de salud mental, ¿no? Nadie ha declarado que estamos en una emergencia de salud mental cuando en realidad lo hemos sentido. Quien habla, yo también me he sentido en un momento muy mal, ¿no? También el tema de la depresión y otras cosas más. Tengo compañeros que también están así. Y más incluso cuando estás en tu casa y te encuentras en ciertas situaciones de problemas familiares que también existen. Esta sociedad hemos nacido, ¿no? Es en cierto punto violenta y a veces se reproduce a los hijos a los nietos y así sucesivamente. Y entender este tema de la salud mental es importante porque ni siquiera nuestros padres han tenido la oportunidad, ¿no? O nuestros abuelos de hablar de este tema. Es ahorita como una de las banderas de nuestra generación y que es importante tocarlo, porque vienen después de nosotros probablemente quienes desean tener hijos o hijas, el hecho de poder educarlos de una buena forma y darles la educación emocional y también la salud adecuada, de manera, salud mental adecuada para que nuestros hijos e hijas puedan llevarlo de una buena forma, ¿no? Estamos en un proceso de mejora de la sociedad y eso implica que como juventudes también tomemos la responsabilidad de tocar el tema de la salud mental para también saber cómo criar a nuestros hijos e hijas. Entonces allí es como que vemos que hay una misión muy importante, un momento bisagra o un puente entre nuestra generación y las próximas generaciones. Eso es algo muy importante porque en cierto punto nuestra humanidad o lo que hemos aprendido en los colegios o lo que hemos aprendido en general y como a nivel internacional tiene que ver mucho con el hecho de que estamos en un momento de progreso, ¿no? Se supone que como humanidad debemos pedir el progreso, debemos mirar ese punto y desgraciadamente nos vemos limitados incluso por el tema del cambio climático, ¿no? Que tiene que ver mucho también con nuestra salud. Es clarísimo que el COVID ha sido producto de esta situación de que los seres humanos no hemos respetado la naturaleza, no hemos respetado el hecho de protegerla, ¿no? Hemos pensado que solamente con el tema del sistema económico en el que nos encontramos, que es capitalista, no respeta en cierto punto a la naturaleza. Se está haciendo los esfuerzos, ¿no? Para poder estar dentro de este sistema, pero también volverlo con una responsabilidad social y sostenible. Pero en ese intento también, hace poco salió lo del informe de la ONU y es muy impactante ver que no tenemos no tenemos, mejor dicho, chance para poder tener un futuro adecuado, ¿no? Si ahorita vemos que hay ciertos cambios en el clima y ciertas cuestiones como enfermedades como la pandemia de COVID-19 y que incluso se proyecta que van a haber más pandemias, implica mucho también tomar en cuenta el tema del cambio climático. Por eso es que también el presidente Castillo hace poco en la ONU ha declarado, ¿no?, emergencia climática al país y también se ha comprometido en cierto porcentaje de reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no? Otra situación es la salud nutricional. La salud nutricional, ahorita al estar en los hogares, ha hecho que ¿cómo decirlo? Ha tenido cierta importancia, pero también debe ser considerada como una política nacional que aborda al estudiante o aborda también a los estudiantes universitarios más que nada, porque de allí
es donde nosotros nos vamos a sentir fortalecidos para poder realizar todas las actividades que nos competen, ¿no? En cuanto a estudios o trabajo. Algo chiquito nomás ya para culminar, en verdad, si hablamos de salud joven, si hablamos de salud adolescente y desde el servicio público, debería haber una mayor campaña que aborda la salud de manera integral, ¿no? Estos temas de la salud mental, la salud reproductiva, la salud nutricional e incluso la salud preventiva, debe tener un paquete fuertemente comunitario donde los especialistas vayan a buscar a las juventudes en sus focos donde están focalizados, ¿no? Por ejemplo, las universidades, los distritos, entre otros. Sí, sabemos que ahorita estamos en pandemia, pero ir casa por casa, así tipo la vacunación o hacer ferias de salud, donde toquemos más temas sobre este tema de la salud mental, nutricional, entre otros, va a ayudar a que podamos reducir los impactos que nos está trayendo la pandemia. Porque eso es algo cierto, después de la pandemia van a haber muchas cosas que corregir y nosotros tenemos que estar también preparados para eso. Entonces, debemos acoger todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú a la salud mental como una bandera importante para nuestro futuro. Si no estamos bien de manera integral en nuestra salud, no vamos a poder avanzar en otros aspectos, ni en la educación, ni en el trabajo, ni en el desarrollo productivo, ni en otros temas que en verdad ayudan a que nuestro país se desarrolle y logre la soberanía económica que necesitamos. Muchísimas gracias. Gracias, Rosalind. Me toca a veces el rol pesado de decir se nos está acabando el tiempo, y la verdad se nos ha acabado un poco el tiempo para todas y todos. Yo quiero darles un minuto a cada uno de ustedes como para la idea fuerza con la cual ustedes quieren que como participantes cada uno de nosotros nos quedemos. Hay algunas preguntas o comentarios que valdría la pena que revisen para incluir ese tema en su respuesta. Voy a ser bien pesado con la hora, ¿ya? Me toca hacer el malo de la película. Sí, pues es el viejo feo. Del adolescente 2.0 al viejo feo. Listos, empezamos con Paul. Adelante, Paul. El cronómetro empieza a correr. Gracias. ¿Dónde estás, Paul? Federico. Adelante. Sí, bueno, simple y sencillamente reforzar el tema de la empleabilidad que por el tema coyuntural es necesario que tanto las instituciones públicas como privadas en el tema de juventud le den un verdadero interés, un verdadero realce al tema del trabajo de empleo juvenil, ¿no? Ya sea con leyes, con reformas, etcétera, ¿no? Y bueno, agradecer y saludar a todos por este espacio nuevamente. Gracias. Doble gracias por la puntualidad, la rapidez, lo completo. Milagros, adelante. Yo voy a tomarme los minutos de favor. No. Bueno, sí leí por el chat, ¿no? Algunos comentarios. Y bueno, los corejos son espacios autónomos en medida en que nosotros como jóvenes los protejamos. Yo en mi coreju siempre he dicho, cuiden el espacio, porque el sentido del coreju es el joven. Si nosotros no lo cuidamos, no somos vigilantes y permitimos que se vuelva político, o como lo mencionaban por los mensajes, es responsabilidad también de nosotros, porque ¿cómo accionas tú? ¿Solamente observas o eres parte de, o eres cómplice de? También es importante reflexionar y hacer un mea culpa. No todos los corejos somos iguales, claro, pero creo que es importante llevar a la reflexión de cuán comprometidos estamos con estos espacios que hay. También se mencionaba el presupuesto participativo y otros espacios en los que podemos incidir como jóvenes. Por lo tanto, la juventud tiene su lucha, que es derribar a las oligarquías entregadoras, a los conductores que nos desorientan y a los intereses extraños que nos explotan. Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos con Lisetti. Adelante, Lisetti. Tu micro, Lisetti. Sí, me repites por favor porque tenía problemas con el internet, disculpa. Tienes un minuto para tu idea final. Bueno, mi idea final, escuchaba en los comentarios, como les mencioné, cuento con un lector de pantalla. Mi idea final, escuchaba en un comentario que decían que el tema de educación
era algo que ya se venía dando desde hace muchos años, pero en este caso se ha reflejado mucho más durante la pandemia. Lo que sugeriría en todo caso es que se implementen mucho más los centros educativos que reciben a personas con discapacidad, porque una inversión sostenible también sería bueno, porque esto permitiría darles una mejor calidad de estudio. Creo que deberían de tratar de hacer de que en este caso los que son chicos con discapacidad auditiva obtengan lo que son los libros en lengua de señas, que tengan un profesor que les pueda brindar la información tanto de la educación que ellos necesitan, en este caso los chicos con síndrome de Down, los jóvenes que tienen discapacidad visual al igual que yo, que también cuenten con el material necesario, como braille, impresora Perkins, lo que es el sistema JAWS. Actualmente donde yo laboro hay una biblioteca inclusiva que cuenta con un Zoom, con una biblioteca virtual accesible. Asimismo, el área es totalmente accesible y ya estamos coordinando con lo que es el CREVE y esperamos que otras regiones también tomen nuestro ejemplo, ¿no? De que elaboren un proyecto de inversión pública como nosotros en su momento lo elaboramos en lo que es el presupuesto participativo, en conjunto con las organizaciones de personas con discapacidad, en este caso los jóvenes que son con discapacidad también en otras regiones deberían de acercarse mucho más a lo que es el Coreju. Si bien es cierto no contamos con un presupuesto, pero creo que existe la voluntad política y es ahí la responsabilidad que tienen los demás secretarios, al igual que yo, de articular con los gobiernos regionales y así de esa manera hacer un trabajo en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Evelyn. Muchas gracias, Fico. Bueno, en esta última parte, algo que yo quiero enfatizar, ejemplo, ya que hablamos de una zona rural y las problemáticas que tengan, es que es necesario que sí se implementen políticas públicas para poder atender a las diversas necesidades. Sin embargo, también es necesario que se trabaje en la reducción de brechas, ya sea en tema de conectividad, tema de acceso a empleo, entre otros. En lo particular, sí, creo que el tema de conectividad no hay que dejar de lado, porque es un punto muy básico para, como jóvenes en lo particular. Ya he vivido muy estresada durante esta pandemia, lo sufro día a día, incluso ahorita estoy exponiendo de un pasadizo, porque es muy complicada, hay zonas en las que no hay acceso a conectividad, muy pesado. Entonces es cierto, yo ya lo tomo incluso como broma, pero es muy pesado y creo que muchos lo viven eso. Y ya te quedaste congelada. ¿O yo? Evelyn se cayó. Digo, se le cayó la señal. Seguimos con Liliana. Liliana, adelante. Sí, había visto muchos comentarios acá interesantes. Considero que particularmente me refiero a mi región. Como Coreju hemos venido articulando diferentes actividades, dentro de ellos programas y cursos con apoyo del gobierno regional y empresas privadas que son totalmente gratuitos y cuentan con certificación y acreditación. Actualmente también se está llevando otro programa de fortalecimiento político, empoderamiento de la mujer como programa y que también cuenta con certificación y acreditación, ya que hacemos este tipo de eventos o cursos que le hemos denominado así, con capacitadores a nivel internacional y nacional y empresas que tienen la certificación porque se dedican al rubro educativo. Entonces yo me he preocupado bastante en el tema de educar a los jóvenes para que sepan no solo en participación política, sino también en participación democrática. Entonces espero, chicos, para dejar lo último es, no se rindan, hay que seguir logrando crear estos espacios de juveniles que existen y hay que empoderarlos. Es la única manera de que nosotros seamos los protagonistas y más no seamos parte del montón. Este es el momento de incursionar. Gracias. No, muchas gracias a ti y para cerrar la vuelta, Roselyn. Adelante, Roselyn. Gracias. Bueno, para cerrar algunos comentarios sobre la importancia de los consejos regionales de la juventud y especialmente la importancia de que los jóvenes organizados puedan sumarse. Porque a medida de que nosotros vamos a poder fortalecer estos espacios, es que también haya la voluntad de las juventudes a que se acerquen, ¿no? Les cuento algo chiquito, o sea, los corejus a nivel nacional se distinguen de uno que el otro. Hay corejus que tienen procesos
en la que tienen muchas organizaciones, hay otros que son, en cierto punto, tienen designado una persona técnica que ve el tema administrativo y todo lo demás, pero al fin y al cabo es un tema de voluntad, de un trabajo voluntario por parte de los jóvenes. Así que si hay ciertas limitaciones o incluso aportes, viene mucho de que también necesitamos una ley marco de creación de consejos de la juventud a nivel nacional, tanto distrital, tanto provincial, como también regional. Si no podemos organizar a las juventudes a nivel nacional de manera que el Estado les diga a todos los gobiernos locales, oye, implementa un Consejo Regional de la Juventud, no vamos a poder fortalecer el movimiento juvenil y tampoco la participación de las juventudes a nivel general. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, y mis palabras finales tienen que ver con lo siguiente, ¿no? La participación es un derecho, y los derechos son tales en tanto que se ejercen. Y creo que es una obligación ética, política, moral y generacional, ¿no?, en la juventud, ¿no?, tener una participación activa, organizada, con propuesta sobre los problemas del país, no solo de la juventud, sobre los problemas del país, y tener espacios en los cuales se pueda practicar, ejercer la democracia, el debate, ¿no?, pero construir en conjunto una mirada. Una generación puede cambiar, ¿no?, su país. Y no lo digo porque no haya ocurrido. Han habido incluso cohortes generacionales que han cambiado el mundo. Todo el proceso de los 60, por ejemplo, fue una generación impresionante que impactó en la manera de entender la vida, el planeta, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es el llamado. Y creo que ningún espacio de participación debe ser abandonado ni rechazado. Por el contrario, es una responsabilidad ciudadana, individual y colectiva ocupar los espacios, hacer valer los derechos, y también tendrán que empujarnos a los viejitos, porque tampoco nos interesa perder espacios. Así es que tenemos la posibilidad de hacer un pacto intergeneracional y trabajar por un Perú democrático que dé vida digna a todas, a todos, en todo el territorio nacional. Ese es el compromiso de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza: construir esos espacios de participación que nos permitan que cada peruano, que cada peruana en cualquier parte del Perú tenga todos sus derechos garantizados. Y sabemos que esa no es una tarea fácil, y menos fácil hacerla de manera concertada, pero solo si es concertada va a ser sostenible, y ese es el desafío. A eso los invitamos, para eso promovemos estos espacios, para eso buscamos que estén presentes, y en honor a la verdad, yo tengo que escaparme, porque me voy a Puno. Tenemos una reunión con organizaciones de jóvenes de Puno para seguir hablando allí con la agenda regional Puno. Y en cada región yo espero que tengamos organizaciones juveniles operando, actuando conjuntamente, sabiendo discrepar a su interior, pero poniendo por delante la unidad. La unidad en torno a ese país de vida digna para todos y todas. Ojo, el bicentenario ya fue. Ahora se está construyendo el tercer centenario del país, y yo no quisiera que se llegara al tercer centenario repitiendo el segundo, como el segundo repitió el primero prácticamente. Porque si han visto historia, el primer centenario se celebró saliendo, ¿no?, pero casi dentro de una pandemia de un coronavirus como fue la gripe española. Y ahora estamos en una pandemia de otro coronavirus, y no quisiera, ¿no?, que nuestro país viva un tercer centenario de esa manera. Y entonces tenemos que poner todas las fuerzas posibles, ¿no?, todo el empeño y todo el compromiso para sacar este país adelante. Este país que es nuestro país, por el que hemos optado vivir en cada rincón del país, ¿no? Ese es el compromiso también de mi generación.
Es un acuerdo intergeneracional que tenemos que trabajar, ¿no? Y hacer eficaz. Y ojo, detrás de ustedes hay otra generación. Hay una generación de niños, de adolescentes que los están empujando. Y si ustedes no se mueven trabajando la unidad, ¿no? Les pueden pasar por encima. Así es que acuerdos intergeneracionales para un Perú de vida digna para todos y todas. Y que el tercer centenario no la pasemos como este, ¿no? Y mientras más pronto avancemos en esa dirección, más felices vamos a ser todas y todos. La salud mental, ¿no? Quedará como una preocupación del pasado, ¿no? La salud física quedará como un problema del pasado y tendremos mejores oportunidades y mejor calidad de vida. Un abrazo para todas y todos. Les invito a aprender a los miembros del panel, a aprender sus cámaras, a agradecer a los que nos han seguido en las salas. Hay más de 130 participantes, casi 140 participantes en la sala. Y nada, este es un compromiso que nos une a todas, a todos, ¿no? Y que nos desafía permanentemente. Avanzamos, podemos equivocarnos, podemos y debemos rectificarnos, aprender de los errores. Mientras más rápido descubramos algo que no está funcionando, más rápido lo corregimos, más vamos a poder avanzar. Y si compartimos, ¿no? La experiencia de por qué nos equivocamos, ¿no? Otros no se equivocarán y nos ayudarán a todos a caminar más rápido. Un abrazo muy fuerte, ¿no? Con todas, con todos, y sigamos adelante. Yo me despido, me voy a Puno. Buenas noches. Prendan sus micros, digan chao, que todo el mundo sepa que la noche no ha terminado, que recién comienza. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pico. Muchas gracias por tomarte como bandera el tema de juventudes. En serio, muchísimas gracias. Todos los jóvenes te lo van a agradecer. Yo tengo juventud acumulada, adolescente 2.0, por favor. Un abrazo, mucha suerte. Muchas gracias, Rafael. a todos. Rafaelito también tiene juventud acumulada. Éxitos y mucha organización, amigas de Anacorejo. Un abrazo. Ha sido todo un éxito. Un abrazo, cuídense. Y por favor, a las jóvenes que están en la sala, ¿no? Refuercen los espacios. Si hay apoyo público, aprovéchenlo. Generen una organización, afirmen su autonomía como organización y tengan propuestas sólidamente fundadas, que sean viables, ¿no? Listo, un abrazo, nos vemos. Chao, chao. Los invitamos a involucrarse y a participar de la mano con los Corejus también. Búsquennos igual por las redes sociales como Coreju, ya sea La Libertad, Arequipa, Lima, en fin. Y participen con nosotros porque realmente necesitamos la ayuda de muchas organizaciones juveniles. Solo así, unidos, vamos a poder lograr y hacer incidencia a nivel de juventudes. Porque si estamos separados, no vamos a lograr nada. Gracias, chicos. Gracias.